Cordial saludo, mi nombre es Isabela Rojas Trujillo, estudiante de profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso de epistemología e historia de la pedagogía. Paulo Freire, filósofo considerado como uno de los máximos exponentes del humanismo en la educación crítica y reflexiva en el siglo XX, nació en 1921 en Recife, Brasil. Da lugar al método denominado Método Paulo Freire, enfocado principalmente a la alfabetización crítica de la población adulta, lo que en fines políticos le llevó al exilio. Freire era un pedagogo filósofo brasileño, defensor de la pedagogía crítica y considerado uno de los pensadores más importantes de la historia. Exige una variedad de obras literarias que refieren al legado de Paulo, en las cuales plasmó sus pensamientos y aportaciones hacia la pedagogía, mismas que hasta la actualidad son de gran utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que todo proceso educativo y por supuesto el proceso de alfabetización se conciben desde una mirada crítica. Freire Para Freire, el proceso de educación estaba concebido como un proceso en donde tanto el alumno como el maestro aprenden durante el escenario educativo desde una reflexión crítica y dialecta, dejando de lado la idea de una formación lineal como se concebía al proceso educativo. Los pensamientos de Freire van ligados a su experiencia y a la interacción con las personas y circunstancias que sucedieron en su vida, utilizando el término de educación bancaria para referirse a las formas en cómo funciona la educación, lo político y lo social. Ante esto, Verdaja plantea una crítica al sistema educativo que regía el modelo educativo, considera a los estudiantes meros depositarios de contenidos, anulando así la capacidad de reflexión y análisis crítico acerca de determinados contenidos. Es decir, para Freire antes los estudiantes solo recibían contenidos, pero no tenían esa capacidad o esa libertad de expresar y de analizar todo aquello que ellos, todo ese aprendizaje que recibían. Es decir, que los alumnos se asumían como objetos para depositar el contenido educativo. Esto era con la intención de domesticar sus mentes para adaptarlos y aceptar la realidad en lugar de reflexionar y tratar de cambiarla. Y el problema con esto fue que se formaron alumnos pasivos, en el sentido de que los convertían en seres programables, sin creatividad e indiferentes. Con la finalidad de evitar la reproducción de este proceso de enseñanza, es que nace la propuesta de una alfabetización problematizadora, en la que los alumnos en su utopía dejarían de estar pasivos y despertarían el análisis crítico ante diversas situaciones de la vida cotidiana, y en la que Verdeja asume que la educación problematizadora es de carácter automáticamente reflexivo, implica un acto permanente de desvelamiento de la realidad, busca la inmersión de la conciencia de la que resulta su inserción crítica. Ahora bien, para poder llevar este modelo de proceso educativo problematizador se requiere que el maestro se identifique con las personas, que las conozca de tal manera que se identifique con ellos y con el entorno, ya que a partir de la comprensión de esto es que podrá dialogar de manera asertiva. Ahora bien, para Freire, cada quien tenía que tener su rol. Por ejemplo, en el rol del maestro o maestra, para Freire tenía que ser
una persona comprometida con la transformación de la sociedad injusta y quien con una metodología de preguntas y de diálogo la convierten en una colectividad menos arbitraria. Y sí, Freire afirma que el trabajo docente requiere al menos de 9 conocimientos a saber, como la seguridad, la competencia profesional y generosa, el compromiso, entendiendo que la educación es una forma de intervención en el mundo. Ahora el rol del estudiante. Los estudiantes se ven a sí mismos como seres activos en el aula, toman conciencia de su posición social a través del análisis crítico del mundo que los rodea. ¿Qué pasa aquí? Para Freire, como se manejaba, digamos, en ese tiempo, la educación era demasiado como cerrada en un círculo que no se abría más allá de la realidad. Es decir, si el maestro a uno le decía, le explicaba cualquier, digamos, dinámica, tenía que ser como el maestro lo decía. O sea, el estudiante no tenía derecho de expresar sus emociones, de expresar sus sentimientos, de decir lo que en realidad sentía acerca de tal tema. Entonces, eso era lo que Pablo Freire no quería. Él quería cambiar eso, él quería que fuera una generación más activa, más libre, por eso se llama pedagogía crítica liberadora, porque eso fue lo que buscó Freire, liberar esos pensamientos, ir más allá de la realidad, ir más allá de la opresión, sentirnos bien, sentirnos como con ese entusiasmo de aprender. Y resulta que cuando uno aprende de alguien, también a veces uno también da a conocer cosas que uno sabe. Entonces se tanto aprende el estudiante como aprende el maestro.